Hola compañeros, es un gusto y un placer para mí tenerlos de vuelta en este canal dedicado pues a la enseñanza médica. Mi nombre es Francisco Soldara y el tema que hoy voy a darles es el tema de dislexias. Aquí les dejo mis demás redes sociales para que me sigan, para que se suscriban y puedan ver mi contenido recién publicado. Los objetivos de esta charla van a ser conocer qué es la dislexia, con qué frecuencia se presenta, cuándo debemos sospechar la presencia de ese trastorno, sus posibles causas y su tratamiento. De entrada les tengo aquí un caso clínico que nos va a orientar mucho a identificar los puntos importantes en los que debemos de prestar mayor atención a lo largo de este video. Y bueno, se trata de Jackson, un niño de 9 años, quien fue enviado para evaluación debido a que no terminaba los trabajos de clase o las tareas y suspendía los exámenes de lectura, ortografía y matemáticas. La madre refiere que en el kinder y la guardería tuvo dificultades con los juegos, con versos, mostraba una notable falta de interés por los libros y prefería jugar con piezas de construcción. Además que en la primaria le costaba más aprender a leer que a los otros niños de su clase y tenía problemas para pronunciar palabras multisilábicas. Por ejemplo, decía aminales en lugar de animales y multiplicar en vez de multiplicar. Antecedentes de importancia: embarazo normoevolutivo con buen control prenatal y periodo neonatal normal. Nació a las 38 semanas de gestación con un peso de 2.400 gramos con un Apgar 9 de 10. Padre refiere haber tenido problemas para leer de chico y tiene un hermano mayor de 15 años de edad con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entrando a los términos, a las definiciones, debemos de entender a la dislexia como una discapacidad específica para el aprendizaje, el cual pues conlleva un deterioro de la capacidad de lectura previamente adquirida. No está relacionada con la inteligencia de la persona. Y bueno, el término dislexia se originó históricamente en el año de 1960. En esa década se cambió el término de alexia del desarrollo eh, por la dislexia que hoy conocemos. En ese entonces, el término de alexia del desarrollo se utilizaba para definir una deficiencia en el desarrollo de reconocimiento de los símbolos impresos. Posteriormente, ese nombre se cambió por el término de dislexia. Y bueno, a lo largo del tiempo, de los años, el término dislexia se ha utilizado para describir un síndrome de discapacidad en la lectura que incluía con frecuencia otros déficits del lenguaje y del habla, confusión entre izquierda y derecha. Básicamente este compañero que cuando nosotros vamos manejando en un vehículo y le toca cumplir el rol de copiloto, y pues sabemos que el copiloto se entiende que él es el que debe de ir a cargo del Google Maps, pues es este compañero que si el Google Maps marcaba acá a la derecha, él te dice, bueno, gira a la izquierda y entonces tiene una confusión entre derecha e izquierda. Ah, en la actualidad se mantiene como una alternativa para describir un patrón de dificultades tanto en la lectura como en la ortografía. Y bueno, como ya les mencionaba o les adelantaba, eh, se determina que la dislexia forma parte de los trastornos del aprendizaje. Esto lo establece el DSM-5, que pues es el manual de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que nos orienta y nos ayuda a diagnosticar este tipo de trastornos. Los trastornos del aprendizaje afectan múltiples áreas se pueden ver afectadas, dentro de ellas pues se encuentra la dislexia, que pues se entiende como dificultades en la lectura.
También puede verse afectadas la expresión escrita, que se le llama disgrafía, las dificultades en matemáticas, que se le denomina discalculia. Y bueno, en el DSM-5 se encuentra subclasificado la dislexia como un trastorno del aprendizaje con dificultad en la lectura. Así lo pueden encontrar. Y bueno, se dice que hasta el 75% de los niños y adolescentes con trastorno específico del aprendizaje, pues presentan dislexia. Y bueno, epidemiológicamente hablando, 10% de la población mundial se dice que padece de ese trastorno. Es por eso que el día 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia. Esto pues para hacer conciencia y visibilizar este trastorno. En México la dislexia afecta al menos al 7% de la población, esto según datos o reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien sabemos que la estadística y la epidemiología pues no es nuestro fuerte en México, esto debido a múltiples factores, pero bueno, estas son las estadísticas con las que contamos. Se dice que en cuanto a la frecuencia de aparición de las dificultades de la lectura, se presenta de 3 a 4 veces mayor o es más frecuente en niños que en niñas. En cuanto a las posibles causas o llámese etiologías de la dislexia, de acuerdo a diferentes estudios, tanto cognitivos, de neuroimagen, genéticos, nos indican que la mejor manera de describir la dificultad de la lectura es como un trastorno neurobiológico de origen genético. Los genes que se han implicado eh, con este trastorno que se han asociado son el gen 6, el gen 8, el gen 15. Todos estos tienen que ver con la capacidad fonológica, o sea, la habilidad de decodificar, o sea, de interpretar sonidos y de verbalizar palabras. Además, pues, de tener o prestar una atención adecuada a los diferentes fonemas. En cuanto a los estudios de imagen, diversas investigaciones con resonancia magnética han sugerido que el área temporal del hemisferio izquierdo del cerebro es el responsable, esto debido a que muestra un menor grado de asimetría que la del hemisferio derecho. Y en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, se ha demostrado un patrón de flujo sanguíneo de la región temporal izquierda diferente que diferente a niños con que son realmente sanos, o sea, que no tienen ningún trastorno del aprendizaje. Esto al realizar ejercicios verbales. Un factor de riesgo importante resaltar en este punto es el ser los recién nacidos y también en recién nacidos con bajo peso. Esto determinado por una gestación inferior a 34 semanas y un peso menor a los 2.500 gramos, tienen un mayor riesgo de presentar discapacidades del aprendizaje, como la dislexia, que es el tema que estamos desarrollando en este video. Si recuerdas, pues ya en el caso clínico anterior, recordarás que el paciente pesaba al nacer 2.400 gramos. Ya sabrás que es un factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico, ¿en quién vamos a sospechar que padece de dislexia? La literatura nos marca que hay que sospechar de este trastorno en un niño que presenta problemas en el reconocimiento de palabras de forma precisa. También en un niño que le cuesta aprender el sonido de las letras y asociar un sonido a una letra, o sea, la correspondencia fonema-grafema. También un niño que le cuesta evocar nombres específicos como colores, letras, números. Y un niño que deletrea mal. También debemos de sospecharlo en aquellos niños que presentan dificultades para aprender secuencias verbales básicas como los días de la semana, los meses del año, el abecedario, etc. También en aquel niño que tiene poca fluidez en la lectura. Vaya, que es torpe al leer, comete errores de sustitución, de omisión, de inversión, etc.
lo que lleva a una lectura lenta, forzada, con interrupciones y poco automatizada. También en aquel niño que presenta dificultades en la comprensión lectora. Puede ser un niño que no tartamudee, que no cometa los errores antes mencionados, que tenga una fluidez excelente al leer, más sin embargo, cuando tú le preguntas qué fue lo que entendió del texto que acaba de leer, no sabrá responder a ciencia cierta qué fue lo que leyó, porque no hubo una buena comprensión lectora. También aquellos niños que sufren de problemas de rendimiento en matemáticas. Les cuesta mucho esta asignatura, esta materia les pesa. Esto secundario a que presentan dificultades con la comprensión lectora. ¿De qué? De los enunciados. Recordemos que todos los problemas matemáticos en la primaria y en la secundaria pues tienen un eh, pequeño párrafo donde te explican como cuál es el problema a desarrollar, a pesar de que son matemáticas. Y bueno, finalmente un niño que obtiene malos resultados en exámenes escritos. Yo creo que no hay que detallar más o explicar más el porqué de esto, sino que pues bien entendemos que tienen problemas o dificultades de lectura. En cuanto al diagnóstico, ya vamos a hablar de un niño que presenta un rendimiento de lectura inferior al que se espera por su edad. Vaya, si bien siempre se dice que no hay que comparar a las personas, que no hay que compararnos con los otros, pero en este caso sí es importante. Es importante que determinemos, o sea, todos los niños y todas las personas en general presentamos dificultades cuando comenzamos a aprender a leer. A leer. Esto es normal. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, llega un punto o podemos poner una métrica, una línea o un parámetro en cuanto a la comparación con los compañeros. Si ellos están progresando y el niño del que sospechamos dislexia no lo está haciendo o no al ritmo de los demás, pues entonces ahí habría que levantar unas banderitas rojas y determinar, descartar diagnósticos, ¿no? Por lo general, este trastorno o es posible identificarlo a niños de entre 7 años de edad. ¿Esto por qué? Bueno, más o menos a esta edad ya se encuentran en segundo grado de primaria. Primer grado, se dice que ya hay algunos niños que ya comienzan a, a leer ciertas palabras. Sin embargo, ya en segundo año de primaria comienzan a tener mayor solvencia, a tener una mejor comprensión lectora, comienzan a aumentar su diccionario, vaya, de palabras de las que son capaces de leer. Entonces, esto comienza a dar lugar al cuadro clínico, ¿no? O sea, a dar todas las características que ya mencioné en las diapositivas pasadas. Eh, Conforme el niño va avanzando, va aumentando de nivel o grado escolar, pues se vuelve más complicado que pueda pasar desapercibido. Y bueno, para ser el diagnóstico, pues va a ser un niño que presenta dificultad para recordar, evocar y secuenciar letras y palabras impresas, además de procesar construcciones gramaticales sofisticadas y realizar inferencias. Y todo esto como resultado va a dar lugar a un fracaso escolar. ¿Cómo afecta al paciente este trastorno? Bueno, son pacientes más expuestos o niños más expuestos al bullying, al abandono escolar, adultos más expuestos al desempleo o al subempleo, por lo que pues es importante reconocerlos y actuar oportunamente. Eh, los niños con dificultades de lectura se ha demostrado que presentan mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de baja autoestima, esto debido pues a la autopercepción que se tienen, al miedo de que se burlen de ellos, al miedo a ser señalados como tengo aquí en esta imagen. Y bueno, las comorbilidades de la dislexia, o sea, las otras enfermedades que van concomitantes a la dislexia, se ha demostrado en diferentes estudios que las disfunciones en la lectura van eh, junto de la mano con dificultades en las matemáticas, esto al menos en un 60% de los casos.
también con diferentes trastornos, como el trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta, trastornos depresivos, sobre todo en adolescentes. Y ojo aquí, muy importante, porque también es diagnóstico diferencial. Hasta un 25% de los niños con dificultades de la lectura también pueden presentar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y justo dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya les adelantaba, debemos de tener en cuenta que una parte importante de niños que tienen trastorno del aprendizaje presentan asociado un trastorno de atención. Y aquí tenemos en primer lugar de esta lista al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual llega a dar un cuadro similar a la dislexia, secundario a que afecta la correcta fluidez lectora o la comprensión de los textos del niño. ¿Por qué? Recordemos, o bueno, si ustedes desconocen del tema, el trastorno por déficit de atención tiene dos subgrupos grandes, o bueno, tres, pero se suele dividir en el predominio del cuadro clínico. Puede ser un niño que sea más inatento, o sea, inatención, o un niño que sea más hiperactivo e impulsivo, o puede que tenga ambos y que sea un cuadro mixto. Entonces, eh, esta inatención, cuando se realizan jornadas de lectura, pueden influir en la comprensión lectora del niño. O la hiperactividad. El niño con TDA suele leer rápido, que suele llegar a cometer errores como de, de omitir o de cambiar palabras, ¿no? Y de esta forma tener una lectura deficiente y una fluidez tórpida. Pero bueno, también en diagnóstico diferencial es conveniente descartar problemas de índole sensorial, visual y auditiva, así como la existencia de problemas en lo que respecta a la propia adquisición del lenguaje. Y bueno, esto es muy sencillo de deducir. Un niño que tiene miopía, un niño que tiene alteraciones visuales, pues va a tener problemas o dificultades de la lectura, obvio, ¿no? O un niño que tiene problemas de la audición, que no alcance o que no perciba los sonidos adecuadamente, va a tener justamente los problemas de identificar múltiples fonemas. Y con ello, pues, un lento aprendizaje del habla y de la lectura, alteraciones en la lectura. Perdón. Finalmente hay que descartar síndromes de discapacidad intelectual. Estas es importante saber que además de afectar a la lectura del niño, pues también afecta eh, otros ámbitos u otras habilidades. No solamente es la lectura. Entonces se convierte un poco fácil hacer diagnóstico diferencial. Finalmente el tratamiento. El tratamiento pues consiste en la instrucción directa que centra la atención de un niño sobre las conexiones entre los sonidos del habla y las letras. O sea, entre los fonemas y pues eh, la escritura, ¿no? Las estrategias de afrontamiento positivo incluyen grupos pequeños y estructurados de lectura que ofrecen atención individualizada y facilitan al niño la posibilidad de solicitar ayuda. Y aquí les traigo una imagen de una serie muy conocida y muy famosa, que de la cual pues yo era fan, que es Malcolm el del medio, en el cual pues a quien vemos en esta imagen es a Dewey. Dewey en algún punto de su carrera académica, en un capítulo de esta serie, tiene problemas escolares y el profesor, como castigo por allá, así llamarlo, lo deriva a uno de estos grupos de atención individualizada y especializada, o sea, para niños pues con otras capacidades, ¿no? Y pues aquí Dewey destaca y es un niño brillante, pero no es que es un niño brillante, sino que simplemente él no tiene trastornos del aprendizaje, él es un niño normal. A lo que voy con esto es que este es el tratamiento idóneo. En Estados Unidos hay ciertos programas terapéuticos que son eficaces
y que comienzan dándole una atención individualizada al niño, en donde les enseñan a establecer asociaciones exactas entre las letras y los sonidos y de esta forma pues a dominar un poco mejor la lectura y romper con esas dificultades de la lectura. Dos ejemplos de programas terapéuticos son DISTAR, por sus siglas en inglés, que básicamente eh, hace referencia a un sistema de instrucción directa para la enseñanza y la rehabilitación, en donde les enseñan primero de forma concreta diferentes sonidos, luego van hacia el dominio de unidades fonéticas, luego hacia eh, la traspolación de esas unidades fonéticas simples a palabras y frases simples. O sea, van como de lo pequeñito a lo más grande. Otro sistema de aprendizaje o sistema educativo es el SRA, Basic Reading Program, el cual empieza introduciendo palabras completas y a continuación le enseñan a los niños a dividirlas, a fragmentarlas y a reconocer los sonidos de las sílabas y las letras que la componen. O sea, en este otro sistema van de lo mayor a lo menor. Pero de esta forma, con una atención especializada, es como logran, como por así decirlo, la regularización de estos pacientes. Además de que el ejemplo de Dewey, de este personaje de esta serie, es muy interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, estos grupos estos grupos de atención individualizada o grupos especiales son importantes, ya que en estos grupos el paciente obviamente no se va a sentir menos, va a tener una autopercepción elevada de sí mismo, eh, va a tener una autoestima mayor, no se va a ver, eh, mm, mm, vaya, atentado, violentado o con el miedo a fallar si está con compañeros que por así decirlo están al nivel o que presentan las mismas dificultades. Entonces, pues con eso concluyo este tema. Les doy gracias por su atención, por mirar este video, por dejar su manita arriba, por comentar y por compartir para llegar a más compañeros. Les dejo una vez más mis redes sociales. Me pueden encontrar como Francisco Soldara o la página oficial de Instagram, de Facebook, como Burnout Medicine. Eh, Suelo publicar apuntes de medicina, videos cortos haciendo repaso de diferentes escalas de medicina, lo más que te pueden llegar a preguntar en un hospital, en un pase de visita, preguntas de examen clásicas que a mí me han hecho y que por lo tanto me gusta compartir. Entonces, pues te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen notificaciones cuando yo suba nuevo contenido. Y sin más por el momento me despido. Espero te haya gustado o haya sido de tu agrado este video y que hayas logrado aprender algo.